compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a nuestro programa. En un mundo cada vez más acelerado y con múltiples presiones, la prevención del suicidio es más importante que nunca. El suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es una tragedia que afecta a familias, amigos y comunidades enteras. Pero hay esperanzas, porque el suicidio es prevenible. En Decisiones Vitales, nosotros te informamos y tú decides. Hablamos sobre diversos temas y cómo identificar los signos de advertencia, cómo apoyar a alguien en riesgo y cómo buscar ayuda. Ustedes y nosotros podemos hacer una diferencia real en la lucha contra el suicidio. Así que no se vayan, porque esta es una conversación que definitivamente vale la pena tener. Hoy hablaremos de cómo identificar a un narcisista con nuestro invitado Alejandro Benavides. Le damos la cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil exploraremos varias características de los narcisistas. Mariale, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues muy contenta por este nuevo podcast, ¿no? Y hablar de este tema, pues que yo creo que está muy de moda, ¿no? Como que ahora siempre o encontramos a alguien con características narcisistas, o realmente todos tenemos alguna característica o rasgo narcisista, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tratar de ver realmente cuál sería el trastorno narcisista, ¿no? Y pues podemos mencionar que el narcisismo es un trastorno de personalidad que se caracteriza por una gran preocupación por la propia imagen y una excesiva necesidad de atención y admiración por parte de los demás. Además, podría destacarse que el narcisismo puede manifestarse de diferentes maneras, como la vanidad, la arrogancia, la falta de empatía y la necesidad constante de validación. Ya lo descubriremos a lo largo del programa, cómo identificarlo y qué soluciones brindar. Y por el otro lado, quiero agradecerles por ser parte de nuestra audiencia y por apoyar todo el trabajo que realizamos por y para ustedes, nuestros disponibles, listos a ayudar y ayudarse. Nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y para eso les invito a que se suscriban en todas las redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Allí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx, el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro. Muchas gracias, Mariale. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros al correo info@suicidología.com.mx o en la línea de atención en la Ciudad de México 55 46 31 33 07. Nuestro invitado Alejandro Benavides es un hombre de números. 24 años impartiendo conferencias y pláticas de psicología y tanatología. 22 años de docencia a nivel superior. 20 años como psicoterapeuta, 18 años impartiendo cursos y talleres terapéuticos vivenciales, cofundador y director desde el 2012 del Centro Multidisciplinario de Desarrollo Humano Integral, CEMUDI, 10 años impartiendo psicoterapia grupal, principalmente con personas en duelo, cuenta con estudios de diplomado de tanatología, logoterapia, terapia familiar y de pareja, maestría en psicoterapia humanista y psicólogo de carrera. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias. Buen día, buena tarde y buena noche, a la hora que lo vean. Gracias, Alejandro. Hola, Mariale. Hola, hola, Alejandro. Oye, Alejandro, Mariale iniciaba el programa diciendo que pues a lo mejor todos tenemos algo de narcisista o a lo mejor ya tenemos una condición patológica, pero para que la gente que nos ve y nos escucha sepa el término, ¿cómo se define qué es un narcisista? Claro, bueno, Mariale dijo muy bien la definición, si la quiere repetir, porque de ahí podríamos empezar con esas características. El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una gran preocupación por la propia imagen y una excesiva necesidad de atención y admiración por parte de los demás. Exacto. También una de sus características
es que se siente supremo, se siente grandioso. Por ejemplo, yo no sé la verdad qué hago ahorita con ustedes. Ustedes no están a mi nivel. Y sin embargo, me estoy reduciendo pues para ayudarles. Ustedes necesitan esa información. Por eso me acerco un poco a ustedes, ¿no? Eso, por Claro. ejemplo, es una de las formas en que nos encontramos cierta característica de los narcisistas, porque lo hacen en verdad. Lo mío obviamente fue un ejemplo, fue una broma, pero así los escuchamos y lo dicen de veras, lo dicen con seriedad, en verdad lo creen. Entonces, es una característica muy fuerte de los narcisistas y además necesitan esa admiración constante. Necesitan que lo estemos admirando, que se lo estemos reconociendo. Otra característica es que se sienten, por eso de que se sienten superiores, a los que están supuestamente abajo de ellos, los tratan muy mal. Son con esa arrogancia, ¿sí? Los pisotean, son como peones y ellos son los reyes o las reinas y no les importa pisotearlos con tal hecho de subir ellos. Con las personas que más o menos se mantienen, ¿sí? Se mantienen en el sentido de que no los atacan, no los recriminan, son personas que ellos creen que sí están a su nivel o están más altos, como cuando no se van a meter así con el jefe porque saben que no les conviene, ¿sí? O una persona que tiene mucho dinero y le puede ayudar, tampoco se van a meter a lastimarlos de una manera emocional. Entonces, esas son características muy importantes de los narcisistas. Pero puede llegar tanto el narcisismo que hasta pueden creerse mejor que el maestro, que el jefe, ¿no? Que un superior. Sí puede creérselo. El punto es que va a depender mucho, bueno, tal vez primero tenemos que definir o separar. Una cosa es el narcisismo, que como decías también, todos tenemos algo de narcisistas, porque todos a veces nos sentimos superiores en algunas cosas porque tenemos mucha capacidad, pero otra cosa es cómo lo expresamos y qué tanto lo expresamos. Por ejemplo, una persona humilde, por lo general, tiene un narcisismo bajo. Una persona, por así decirlo, de sentido común o normal, ¿sí? Dentro del promedio de personas, está con un narcisismo medio. Pero una persona muy arrogante está en una postura alta de narcisismo. Sin embargo, eso sería solamente narcisismo. Todavía no estaría con un trastorno de personalidad narcisista. Porque el trastorno tiene que diagnosticarlo un psicólogo o un psiquiatra. Claro. Y además tiene que llevar ya un año con mínimo 5 características de las que habla el DSM-5. Sí, antes de mencionar estas características que serían muy, muy importantes para que la gente las identifique, escuchándote, Alejandro Benavides, por ejemplo, los de la realeza, los de la aristocracia, ¿esos son narcisistas? No necesariamente son narcisistas. Lo que pasa es que, bueno, todos los temas están combinados, porque para eso tendríamos que hablar un poco de las causas, el origen del narcisismo. Ah, ok. Porque si quieres de una vez toco el tema, porque Sí. vale la pena. Como siempre, como en todo, ¿no? Está la parte de que genética o qué tanto es heredado y qué tanto es aprendido, qué tanto es por el medio ambiente. Hay Pues sus sí. posturas también que dicen que es heredado, pero hay más investigación y hay más inclinación definitivamente hacia lo aprendido en casa principalmente, pero también se puede aprender en la escuela, en la calle, en el ambiente en el que se vive. Se inclina más por ahí porque hay muchas posibilidades de que si tienes un papá o una mamá con inclinación narcisista o muy narcisista, pues los hijos o uno de los hijos va a imitar a su papá o a su mamá. Sí, se Claro, no, identifica. madres narcisistas hacen hijos narcisistas, por supuesto. Por supuesto. Y también a veces se piensa que es por eso, porque la mamá es la narcisista o el papá es el narcisista y lo enseñaron mucho de esa manera. Pero también puede ser por una extrema sobreprotección y que fue muy mimado. Al ser así, obviamente lo pusieron, lo elevaron, lo elevaban en todo. Y entonces él se sentía superior a todos. Y pues se mantuvo mucho eso, se quedó con eso. Sin embargo, también el narcisismo puede venir por la falta por la ausencia de ese apoyo
de ese afecto de los padres, sobre todo en los primeros años. Y al sentir ese afecto, o como le llaman, esa herida narcisista, entonces necesita sentirse superior, buscar esas barreras contra la parte afectiva, contra la parte emocional, para poder no sentir el que lo puedan dañar, el que lo puedan atacar, el que lo puedan pisotear, como lo hicieron antes muchas veces. Entonces, se pone esa barrera, se quita todo ese dolor, poniéndose o creyéndose de manera superior de que a él no lo pueden atacar, de que nadie lo supera, de que él es el que supera a todos, el que le gana a todos, y por eso se puede mantener pues con menos dolor, por así decirlo. Sin embargo, de manera inconsciente y en el fondo, sigue habiendo esa inseguridad, sigue habiendo ese dolor. Entonces, por eso es complicado este trastorno, ¿no? Voy entendiendo, Alejandro, es una defensa entonces. El narcisista es como un caparazón para que no vean lo que realmente hay en el interior. ¿Es así? Es así, principalmente lo que hay en el interior es esa inseguridad, es una autoestima baja, pero que muy en el interior y muy guardada. Muy inconsciente. Sí, muy inconsciente. Y aunque llega a haber algo de conciencia, que puede haber algo de conciencia, le cuesta mucho trabajo aceptarlo, muchísimo trabajo, porque el simple hecho de aceptarlo tendría que empezar a trabajarlo, tendría que ver qué puede hacer. Y eso le movería por completo todo lo que ya creó, todo ese caparazón que le da protección, le da seguridad. Tienen trastorno de personalidad narcisista, casi no van a terapia. Se diagnostica a muy pocos, ¿sí? Se diagnostica a muy pocos porque si acaso van a terapia, van porque no tienen otra opción, casi están obligados porque ya les dijeron, tal vez su pareja les dijo, o vas a terapia o se acabó nuestra relación, ¿sí? O porque en el trabajo llegaron a comer cosas o a comportarse de cierta manera que ya su jefe les dijo, vas a terapia y me lo plasmas de que estás yendo a terapia o ya no puedes estar trabajando aquí. Entonces son ya por situaciones muy fuertes. Otra de las razones por las que llegan a ir es porque quieren trabajar otras cosas, porque están teniendo síntomas de ansiedad, porque caen en depresión y entonces empiezan a ir a terapia. Pero Pero el problema es que se van a sentir superiores, ¿no? Al terapeuta. Sí llega a pasar y a veces creen, y bueno, la gente común cree que superan, que hasta superan o pueden superar o pueden engañar a los terapeutas, y sin embargo no es así. El terapeuta se da cuenta luego, ¿no? Van a terapia también para solucionar otras cosas o a veces conflictos internos de otro tipo, pero apenas empiezan a trabajar lo suyo, se dan cuenta de que tienen problemas graves, fuertes, pero que trabajarlos sería difícil, sería complicado y tardarían mucho tiempo. Entonces, eso les perjudica y dicen, no, eso sería aceptar que yo no soy superior. Entonces, el aceptar eso es muy complicado, porque uno de los puntos más claves de lo que identificamos de las características del narcisista es que casi no tienen empatía, ¿sí? Claro. Muy poca empatía. Y entonces, precisamente por eso no se trabaja al principio lo de la empatía, se trabaja al final, después de todo un tratamiento, que obviamente va a depender del enfoque, del estilo con el que se trabaje, aunque los más comunes son la terapia cognitiva conductual y a veces la narrativa y de diálogo. Sin embargo, es algo tardado, es algo que lleva tiempo, puede llevar meses o hasta años, porque se trabaja poco a poco. Y por lo mismo, muchos se van al principio cuando se dan cuenta de esa dificultad o porque no tienen las capacidades para seguir yendo a cada rato a terapia. Entonces dicen, no, yo aquí la dejo, ¿no? O por lo mismo de la arrogancia. Entonces, es complicado. Sin embargo, que quede claro, sí es posible superar el narcisismo o quitarse, por así decirlo, ese diagnóstico, ¿sí? O hacer ese cambio. Eso es muy importante, de que se puede lograr el cambio. Sobre todo porque en esa parte también relacionado con decisiones vitales, cuando sabemos de la posibilidad, cuando sabemos de que después de la tormenta viene la calma, tenemos más esperanza y más fe. Y sí lo hay, sí hay esa posibilidad. Oye, Alejandro, y una duda, por ejemplo, estos chicos fresas, ¿no? Que hoy en día les llamamos fresas, ¿no? O los populares de la escuela, ¿no? Que se da mucho
¿Será que tiene una parte narcisista o solo son fresas? Pues fíjate que no he analizado mucho por ahí, pero al menos sí muestran, sí exponen características, ciertas características narcisistas. Ahora, lo que no sabemos es que como esas personas, es que ahorita que dijiste esas personas, pensé más en los youtubers, porque hoy en día ya los jóvenes de ahorita conviven más con los También, youtubers sí, cierto. y ahí no sabes realmente si lo que están filmando, qué tanto es actuado y qué tanto es real. Claro, Pero las personas esas de la escuela, fresas, populares, ahí sí lo podemos ver más y ahí es más claro de que sí son sus características, pero hay que ver, por ejemplo, qué tanto hay empatía, qué tanto hay humildad en esas personas. Porque recuerdo cuando Alejandro dijo la parte de las personas de reinos, ¿no? Esas personas no necesariamente van a ser narcisistas. Hay personas que en verdad aún con esa historia de todos sus ancestros, se vuelven humildes, no quieren tomar esas pautas, esos roles, y se ve que son humildes. Mucho de su dinero lo utilizan para ayudar a la gente y no les interesa tampoco ser reconocidos, ¿sí? Ser agradecidos. Es más, prefieren que nadie se entere de que ellos fueron los que donaron, los que ayudaron, los que apoyaron. Entonces, podemos encontrar de todo en todas partes. Entonces, no necesariamente por una característica ya podemos ubicar que lo es. ¿Sí? Hay que estar viendo todas las características y tienen que juntar muchas. Yéndonos en esta línea, Alejandro Benavides, Ujú. de los youtubers, tiktokers, influencers, hay una sociedad que está fomentando el narcisismo con esa necesidad de ser visto y ser admirado por Ajá. el entorno. ¿Tiene que ver con esto? Sí tiene que ver con esto. Yo eso lo veo también incluso de la parte cultural, porque ya han pasado décadas en las que cada vez está más claro que la cultura, vamos a pasar con la cultura, ahorita vamos a lo que me acabas de preguntar. En la cultura oriental, más que en la occidental, eh, Japón, China, incluso la antigua URSS, porque digo que de hace décadas, la antigua Unión Soviética, es más por el colectivismo, en los que no importa el individualismo, no se halaga, no hay héroes o no existían héroes, era todo por la masa, el pueblo a quien se valoraba. Y entonces, por lo mismo, en esos países, en esas zonas, en esas regiones, hay hay muy pocos más bien, o poca estadística de trastornos de personalidad narcisista porque no se le llama la atención a eso, no es importante el ser un héroe ni el ser un superhéroe, pero más en el occidentalismo y por toda esa globalización y que el occidentalismo está pegando en todas partes, está creciendo cada vez más. La competitividad, el ganarle al otro, el ser mejor que el otro, tener más poder, ¿sí? El poder conseguirse y sobre todo el más rápido, el ahorita mismo, lo que uno quiere, y todo eso va muy relacionado con el narcisismo, ¿sí? Con esto te gané, con esto estoy mostrando que yo soy mejor, que yo puedo más. Cada vez hay claro. más casos de jóvenes, de, de, de que nada más por llamar la atención, por ser mejores, por mostrarse ante los demás, hacen cosas irrelevantes, absurdas y hasta peligrosas. Hay casos, Sí, por ejemplo, en Estados Unidos de que por ser mejor que el otro en un videojuego, le gana y el otro por sentirse mal llega a llamarle a una persona que también de los videojuegos y de todos los virtuales hace esas, cómo le llaman? Los que llaman a los policías de Estados Unidos a que te salven por un secuestro, por algo peligroso. ¿Sí? Y entonces hacen eso solamente por broma, para mostrar que ellos están moviendo a la policía, ¿sí? Y entonces, solo por eso, para luego poner por email, por sus redes, de que ellos lo lograron y tener más likes y llamar más la atención. Pero ahí se juntaría, Alex, psicopatía, un trastorno narcisista, pero aderezado, creo yo, con algo de psicopatía.
Sí, sí, ahí puede haber muchos psicópatas, es más común porque les falta esa toma de conciencia de que no hay sentimiento de culpa, de responsabilidad, ¿sí? Eh, pero sí va bastante pegado en el sentido de que el narcisista no tiene muchas veces la empatía. Al no tener la empatía, no toma conciencia de los sentimientos del otro, por lo que esté pasando el otro, por lo que esté sintiendo la otra persona. Y el psicópata tampoco. El narcisista embauca, seduce, dice lo que el otro o la otra quiere escuchar para atrapar. Sí, es cierto, porque a veces hay esa confusión. Y no sé si hay una confusión de que el narcisista llega hasta manipular, porque sí tiene, su capacidad de empatía no es muy grande, es una empatía solo cognitiva. Una empatía utilitaria. O Sí, sea, claro, que soy claro, empático, pero mientras te conquisto. Claro, claro, yo mientras te te conquisto, conquisto, te trato bien, ¿no? Pero tú haces lo que yo quiero. por supuesto, Exactamente. ¿sí? Mientras le sirva, mientras le sea útil, después, con permiso, hazte a un lado, ya no me sirves, ya te exprimí lo suficiente. Ese punto, híjoles, Alex, es que esa es la base, creo yo, de la estructura narcisista, el utilizar al otro. El otro no es una persona, es un objeto para beneficio del narcisista. Y cuando Sí, efectivamente ya no le sirve, pues los botan. Entonces yo he trabajado mucho con mujeres que se aliaron, o se vincularon, se casaron con un narcisista y bueno, después fueron tratadas peor que basura cuando ya sí, no eran útiles, ¿no? sí, claro, lamentablemente eso ocurre. La poca empatía que tiene el narcisista es nada más para saber muy bien qué sentiría o cómo va a aprovechar lo que piensa y lo que siente la otra persona. No, un afecto real, no. Porque recuerden que tienen un caparazón muy grande y muy fuerte. Sus relaciones de pareja solo son para que el otro o la otra se vuelva dependiente de ellos, ¿sí? O de él y le sirva. Y le hace creer, además le hace creer a su pareja que lo necesita, que lo necesita, de que sin él no sería nadie. Es una de las frases del narcisista, consciente o inconsciente. Tú sin mí no eres nada. ¿Sí? Siempre le hace creer que lo necesitan, que sin mí no eres nadie, que yo me tengo que rebajar a tu nivel para ayudarte y todavía así ni me ayudas ni me apoyas. Oye, ¿qué te pasa? Entonces, ese tipo de cosas los podemos ver en el narcisista. Algo que puede surgir desde casa, que se puede copiar o imitar en la familia, y lo van desarrollando porque es un mecanismo, un funcionamiento que de alguna forma les sirve. Sí, sí, claro, porque como dices, cuando se desarrolla en casa por algún padre, papá o mamá que fue o que es narcisista, pues se va desarrollando, se sigue ampliando, ¿no? Según se sigue hasta puliendo del hijo, ¿no? Pero cuando es por el otro lado, por lo opuesto, de que le faltó afecto, entonces es de que se va poniendo barreras, ¿sí? Se va sintiendo y creyendo superior por ese sentimiento de baja autoestima, de inseguridad. Y entonces él se tiene que ir creyendo que es mejor que superior al otro, pero lo que hace es ponerse una barrera emocional. Revisando el tema, sabemos Ujú. desde el psicoanálisis que Freud retoma este nombre por la mitología de Narciso, ¿no? Que Claro, Claro. se ve en un arroyo y pues se enamora de esa imagen, se tira y pues es así como muere. Es decir, el narcisista no tiene una imagen propia, requiere del entorno para saber quién es y qué es decir, el alimento de los demás para alimentar, valga la redundancia, esta sensación de quién soy, qué soy, y al momento que no la tiene, ¿qué pasa? Se deprime, se enoja, sí, sufre. ¿Cómo pasa esto sí. con el narcisista? Pues depende del ambiente en el que esté, pero lo que dijiste, o sea, se deprime si realmente no hay nadie o casi nadie lo está admirando, lo está poniendo como en alto. Necesitamos a los demás como espejos para saber y confirmar quiénes somos, qué somos. Por eso muchas veces ellos solitos van poniendo a las personas que ellos necesiten para que los halaguen, para que los vean bien, los pongan en alto.
¿sí? Para no caer en esa depresión o para que no empiecen a darse cuenta y aceptar que en verdad están abajo, porque ellos cuando Porque están sería muy solos, fuerte, ¿no? Para ellos. sí, sí, es algo fuerte porque es un constante estrés, ¿sí? Constante estrés de que saben en el fondo cuando se van a dormir solos, pues se tienen que seguir creyendo todo eso que se han estado inventando. Digo, y a veces lo pueden tener ya muy tranquilos porque se lo han creído en verdad, lo tienen muy creído, lo tienen muy guardado, pero por cualquier cosa que rompa, que mueva esa veracidad, pues entonces se sienten mal, porque no es tan difícil, por así decirlo, mostrarle al narcisista que no tiene la razón, y entonces eso les mueve demasiado. Por eso cuando le muestras que está equivocado, que se equivocó, les cuesta trabajo aceptarlo. Y si acaso no hay duda de que se equivocó, rápidamente buscan a quién echarle la culpa. Porque el que ellos acepten un error, eso les baja de su superioridad. Y es casi imposible que puedan aceptar eso. Entonces, si acaso se equivocó, busca a quién poner en lo que se equivocó supuestamente o en lo que dijo, no, pero sí, ok, me equivoqué, pero en realidad no fui yo. Fue alguien más el que se equivocó, nada más yo no lo vi, no lo pude checar, pero no fui yo, ¿no? Yo no me equivoco nunca. Y listo. Ujú. De perfeccionismo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y ahí es donde podemos ver también de dónde viene, ¿no? Y cómo trata a los demás. Así como trata a los demás, es como se trata a sí mismo en ese nivel de estarse exigiendo demasiado, ¿sí? Y por lo mismo es algo fuerte, es mucho. Ese nivel de perfección lo podemos ver en cualquier persona que le está exigiendo demasiado y mucho, es muy estricto con los demás. Su yo interior, su chapulín, su grillo que le está diciendo las cosas, se les está diciendo de una manera muy fuerte, muy estricta, tratándole mal, y entonces por eso se siente de que es una forma también como de vengarse o bajar ese enojo, esa agresión interior que estuvo sintiendo, sacarla en los otros, porque constantemente se ha estado diciendo y se dice constantemente de que él no está bien, tiene que echarle más ganas, tiene que estar mejor, 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 lo estás haciendo mal, échale más ganas, casi no logras nada. Esa es su forma de decirse las cosas para poder sentirse superior, de que él sí lo hace mejor, él lo hace más. Pero creo que también pueden llegar a ser sádicos, Sí, ¿no? llegar a un nivel punitivo muy violento, muy incisivo, ¿no? Sí, sí pueden llegar, no es lo más común, pero sí, sí pueden llegar a ese nivel. Y sí, obviamente ya es algo peligroso. Sí, y bueno, lamentablemente ya lo estamos viendo, ¿no? Porque cada vez hay casos más extremos en lo relacionado a cualquier cosa, a cualquier tema. Sí, Esta palabra me parece importante, Alejandro, peligroso. Es que sí, vincularte con una persona narcisista no es vida. no, claro Pues que no. no. ¿No? ¿Cómo la Porque ves, nunca te Mariale? va a ver realmente, ¿no? No, y aparte, siempre la pareja del narcisista va a ser la depositaria o el depositario de toda la basura de él. Sí, y a veces si se encuentran dos personas narcisistas, eh, van a durar poco como pareja. Sí, Bueno, muy sí se poco. requiere una pareja complementaria, ¿no? Un narcisista a lo mejor con un alguien border o con una depresión o hasta histeria, algo que O una complemente. pareja muy de apariencia, ¿no? Al final. Ajá, Y sí, sí claro, pasa con los artistas, Mariale, claro, claro. es cierto. Sí, pues lo podemos ver ahí como buen ejemplo, sí, con algunos Sí, justo ahorita artistas me que... acordé de una película que se llama La pareja del año, que salió hace muchos años, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? Que ambos tenían que fingir. Ah, cierto. Alejandro Benavides, Ujú. psicoterapeuta, esta situación es una enfermedad, se cura, no se cura, ¿cómo se aborda desde el punto de vista clínico? Bueno, desde el punto de vista clínico, como una patología o un trastorno específicamente. Dentro de los trastornos de personalidad, se ubica como trastorno de personalidad narcisista. Eh,
se trabaja, como dije, con los psicólogos o los psiquiatras. Tiene que ser obviamente un psicólogo especializado, porque no es cualquier trastorno. En verdad es algo muy complejo para tratar, porque se necesita tiempo, formación y experiencia, ¿no? Tiene que ya haber cierta formación para saber tratar ese trastorno. Y sí tiene cura. Muchos piensan que la cura es rápida, es sencilla, pero no es cualquier otro trastorno, porque conozco de varios enfoques que te podría casi asegurar que con esos otros nuevos enfoques que conozco, hay trastornos que se pueden solucionar con unas cuantas sesiones. Sí, que eso parece magia, pero sin embargo lo he visto que sí hay solución. Pero cuando son trastornos de narcisismo, lo tienen tan arraigado, lo tienen tan inculcado, tan introyectado, que no es tan fácil quitar esas ideas narcisistas. Se necesita tiempo, lo que decía. Pero sí tienen cura, por llamarle así. A veces quiero pensar es una estructura muy difícil de romper y hay que picar Ujú. piedra. Y yo la dificultad que he visto como clínico depende también el enfoque, porque no es lo mismo el narcisista, perdón, de Sigmund Freud, que el Sí. narcisista que nos plantea Koch o todos los autores, el narcisismo de Otto Kemper, que creo que abrió un panorama muy interesante, y posteriormente yo leí uno de Alexander Lowen, no sé si lo han leído, pero Claro, tiene desde el psicocorporal, me imagino. exactamente, él maneja una condición también en donde tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con esta necesidad, sí, de imagen, pero mucho más enfocada a la condición corporal. Entonces, diríamos que hay muchos tipos de narcisismos, también de cómo se va a abordar desde el aspecto clínico, ¿no es así? Sí, por supuesto. Hablando ya de cómo se aborda en cada enfoque, en el psicoanálisis, como sabemos, va a ser todavía más tardado. Incluso la parte cognitiva conductual, que obviamente luego se tiene que trabajar lo emocional también, va a tardar. Pero si ubicamos tal vez o trabajamos con la Gestalt, podrá llevar tiempo, pero podrán darse tal vez saltos fuertes, grandes. Pero si se trabaja con la biodescodificación, pueden ser cosas muy ganadoras de tiempo, por así decirlo, de que se avance más rápido. Es algo que tal vez se conoce poco o no sé cómo lo vean ustedes a la biodescodificación, Sí, es algo pero más reciente, ¿no? Algo que sí, ha abierto campos y efectivamente tiene indicaciones para cierto tipo de condición que se puede trabajar. Sobre todo, yo lo voy comprendiendo desde desaprender muchas cosas que no estaban exacto. funcionando o que no son funcionales en el individuo. Sí, pero ajá, para eso se necesita toma de conciencia. Y ahí, desde el tratamiento cognitivo-conductual, se necesita esa toma de conciencia, se necesita esa reflexión, que la persona narcisista hay que averiguar primero también su contexto y la personalidad o el temperamento de esa persona. Y si la persona es reflexiva y le interesa en verdad averiguar cosas de sí mismo, pues sí va a ser mucho más propenso a trabajarlo, ¿sí? A que empiece a desaprender porque tiene que desaprender, ya sea desde ese enfoque o de cualquier otro, tiene que desaprender cosas. Como dijimos, toda esa barrera que ya tiene que irla quitando. Eso hasta me recuerda un poema de Octavio Paz. Digo, no voy a decir el poema, a lo que se refiere el poema es de que la mitad de nuestra vida vamos creando todas unas barreras que supuestamente nos cuidan, nos protegen de la vida, y cuando llegamos a la mitad de nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que ya no queremos esas barreras, queremos vivir la vida. Y entonces la otra mitad de nuestra vida nos vamos pasando, quitando y rompiendo esas barreras. Entonces, es algo muy relacionado con eso, de que tienes que ir quitando y raspando y rompiendo todas esas barreras y obviamente ir creando otras. Porque, por ejemplo, el narcisista, como les dije, tiene muchas ideas de esa superioridad y no es nada más quitarle esas ideas y ya. Primero tiene que entender, comprender de que poco a poco se van a ir yendo algunas y hay que ir poniéndole otras. Y tiene que en verdad querer y creer en esas nuevas ideas. Y es paso a paso. Es decir, lo que lo llevaría a terapia para una búsqueda de salud mental y mejores relaciones
sociales, humanas, Ujú. etcétera, un narcisista tendría que, como bien lo dices, primero como cierta conciencia para quererlo cambiar. Segundo, quiero pensar también el que haya tenido frustraciones, conflictos de pareja, conflictos sociales, inadaptación, Ujú. algo que lo simbre, ¿no? Sí, Y sí, que le tiene, haga ver, ¿no? Que le haga tomar conciencia de que está mal. Sí, ya sí, cuando sí, todo el mundo te corta la amistad o no terminas siempre con parejas con conflictos o no te sientes bien o tienes problemas siempre es con el jefe, con las autoridades, etcétera. Es decir, cuando hay varias áreas de vida que están allí ya mal funcionando, pues a lo mejor eso puede llevarlos a una terapia y buscar un cambio, ¿no? claro, tiene que ser, como dijeron, algo que lo simbre fuerte. Y fíjate que en lo que dijo Mariale, no necesariamente, o más bien, va a ser difícil que lo haga sentirse mal, porque lo que lo va a hacer sentir es que lo simbre nada más, de que no comprenda qué está pasando, de que no comprenda el por qué está pasando esto, por qué se están alejando, por qué ya no me quieren o no me ven bien, y entonces se va a terapia. Y aún en terapia, todavía le va a costar trabajo de que él está mal, por así decirlo. Claro. Porque todavía el llegar a aceptar que él es el que se equivoca, él está al mismo nivel que los demás, tarda para llegar a eso, ¿sí? Tarda mucho en llegar a eso. Entonces, por eso es complicado. Además de que, como dijeron, tiene que llegar a pasar algo fuerte para que llegue a la terapia. Porque siempre el narcisista, él cree que ni necesita terapia, jamás la va a necesitar. De la experiencia en el trabajo psicoterapéutico, Alejandro, ¿más hombres narcisistas o más mujeres? Más hombres narcisistas. Más hombres. Sí, creo que eso tiene mucho que ver con la parte cultural y de toda la historia de la humanidad, ¿no? De que el hombre siempre se ha sentido superior, de que él siempre ha manejado las cosas porque él ha dominado o controlado el mundo, por así decirlo. Y pues yo creo que Claro. eso es una influencia muy grande de por qué tenemos más el narcisismo en el hombre que en la mujer. Lamentablemente sigue habiendo eso, aunque las leyes ya están tratando de poner todo parejo, pero sabemos que sigue existiendo toda esa parte, ¿no? Un ejemplo, corrígeme si no, Alejandro, de un narcisista en la historia de la humanidad con mucha psicopatía sería Adolf Hitler. Sí, sí lo es, o sea, sí, o sí lo fue, por así decirlo. Sí, está también, ahorita que dijiste ejemplos, me acordé de Salvador Dalí, también lo clasificaban como narcisista, a Salvador Dalí. Sí, Sí, y porque parece ser son personas, en el caso de Adolfo Hitler, con una idea de superioridad, una Ujú. idea de ser diferente, una idea de que los demás están mal, él estaba bien, y pues el medio o los medios para conseguirlo, pues sí hablan de mucha psicopatía, asesinatos, maltratos, secuestros, mentiras, etcétera. Entonces, sería como un ejemplo grande, pero pues tenemos, creo yo, ejemplos en todo el tiempo, a toda la vida, ¿no? sí, sí, y bueno, si conocen a gente, digo, hay de todo en todas partes, pero creo que podemos encontrar narcisistas en muchos políticos, en muchos artistas también. Por lo general me acuerdo de artistas, de los que no son narcisistas, de los que son muy humildes, pero ahí es donde está el contraste porque son muy pocos a los artistas, actores de cine, por ejemplo, son muy pocos los que no son narcisistas. ¿Sí? La mayoría tienen esa arrogancia o dejan de tener esa humildad y se les va acabando la empatía, también por el ambiente en el que tienen que estar conviviendo, al menos eso muestran, ¿no? De que les falta la humildad. Pues es un gran tema, necesitamos conocer más al respecto y yo quería que nos diera sus recomendaciones, Mariale Buenfil, ¿qué nos traes para este tema? Sí, Alejandro, claro. Bueno, pues primero quisiera anunciarles el regalito. Sí, Estamos regalando una revista Aleteya, es nueva de este año, de 2023, donde tuve el gusto de escribir un artículo justo de la teoría de Otto Kemberg, ¿no? Y él pues realmente también habla del narcisismo, ¿no? Y lo plantea como una estructura límite. Justamente entonces, bueno, también aquí en el artículo van a encontrar varias características.
de este trastorno. Y pues la dinámica sería la primera persona que nos escriba al correo electrónico info@suicidología.com.mx y que nos cuente pues su historia, si ha conocido a alguna persona narcisista, ¿no? Que nos cuente su historia con alguna persona o con rasgos narcisistas que haya conocido, pues les regalaremos esta revista. Excelente, pues ahí está el gran regalo y las recomendaciones, cuéntanos. Sí, pues mira, hay una película que me pareció muy buena, de verdad, excelente película, se llama Jazmín Azul. De hecho, la actriz Kate Blanchett se ganó el Oscar por esa película. Esta película, el personaje principal, que es una mujer, que es Jazmín, obviamente es narcisista, pero también está casada con un hombre narcisista. Obviamente terminan separados, ¿verdad? El hombre la termina dejando, pero vemos al final todo el proceso de esta mujer, ¿no? En que se ve cómo es utilitaria, todo lo que busca, las mentiras, y al final es tan fuerte su grado de narcisismo que termina en la psicosis. Muy interesante película. Ahí la pueden encontrar en Claro Video, YouTube. Esta otra película muy famosa que se llama El Lobo de Wall Street. Este personaje que, bueno, al final triunfa, pero pues al final pues vamos a ver cómo tiene varias características narcisistas. Hay otra película que se llama 365 días, donde también es un sujeto que se obsesiona con una chica, ¿no? Y también vemos cómo la intenta manipular, cómo la intenta obtener, ¿no? Pero todo desde un plano otra vez utilitario. Y hay otra que se llama La Buena Esposa. En esta más bien nos muestran justo el esposo, o sea, digamos que el esposo usa a la esposa para él destacar, ¿no? O sea, ella es la buena esposa porque ella lo ayuda, ¿no? Es como este asunto detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer, más o menos es esa idea. La esposa lo ayuda, pero bueno, al final pues vamos a ver a un hombre, pues sí, algo narcisista. Y pues la película que les mencionaba de la pareja del año, donde al final pues es una pareja, pues sí, ensamblada socialmente y que es conveniente para los dos estar en pareja, ¿no? Y también se me viene a la mente esta película muy famosa que se llama Chicas Pesadas, ¿no? Donde podemos ver a esta adolescente muy narcisista, ¿no? Que también es muy utilitaria y que, bueno, es algo que, pues justamente sí, se puede dar desde la adolescencia, ¿no? Que hay un narcisismo normal en el adolescente, pero pues ya hay de grados a grados. Me pueden seguir para ver estas recomendaciones en mis redes sociales. Me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Igual si quieren adquirir la revista, si no llegan a ser de los ganadores, pues me pueden escribir para adquirirla. Excelente, pues muchas gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. Alejandro, si nos puedes dar un mensaje de esperanza para nuestros oyentes. Bueno, el mensaje definitivamente es algo como lo que mencioné hace un momento. Es de que sí es posible el tratamiento, la cura, como le quieran llamar, para las personas narcisistas y también para las personas que viven con narcisistas, porque hay que aprender entonces también a valorarse uno mismo y a saber poner ciertos límites. Entonces, si no es posible alejarte mucho o separarte de un narcisista, pues entonces aprende a cómo valorarte a ti y a qué límites poner ante el narcisista, a cómo tratar, a cómo llevarla con un narcisista. Y el narcisista sí puede cambiar, sí puede lograr esos cambios. Tiene que haber obviamente esa disposición, esa fuerza de voluntad, pero sí es posible hacer esos cambios muy importantes. Pues la palabra clave creo que son límites, que a veces efectivamente ese es lo que puede lograr Sí. cambio en el otro o en la otra, para decir, hasta aquí llegaste, no puedes más, ¿no? Sí, así es correcto, creo yo. Qué amable, Alejandro. Y bueno, ¿dónde pueden contactarte las personas? Bueno, también me pueden contactar por Facebook con SIC Alejandro Benavides o en YouTube también estoy así como SIC Alejandro Benavides MPH y me pueden contactar por Instagram también con el mismo nombre. Sí, creo que hasta en TikTok me puse, estoy por allá. Ya para la nueva juventud. En todas las redes para que la gente te pueda contactar. Y es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse.
quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención de suicidio. Les recuerdo que siempre hay una solución a los problemas y no están solos. Hay personas especialistas y profesionales que les pueden brindar ayuda. Si se encuentran pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles en su localidad y en la Ciudad de México al 55 46 31 3307 para escuchar y brindar apoyo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Agradezco la presencia de Alejandro Benavides. Gracias por compartir tu experiencia el día de hoy. A la psicoterapeuta Mariale Buenfil, gracias por tus recomendaciones. Al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales. Y me despido. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Gracias por su atención y hasta la próxima.